escenario político sin vacancia. No sé quién redactó el título de esta mesa mulera, pero vamos a conversar hoy con Carmen Ilizarbe y con Juan de la Puente, dos amigos de la mula, ambos no solo analistas, sino investigadores de la ciencia política y que tratan de entender desde cada uno desde su ángulo nuestra realidad y ayudar a explicárnoslas también. Y la primera pregunta, y se la lanzo a Juan, es ¿qué expresa lo que hemos visto y vivido en los últimos días sobre eso que llamamos la política peruana? Juan, así, ¿qué es lo que expresa? ¿Qué es lo que... Tradúcenos lo que hemos visto estos días, porque mucha gente no entiende qué pasó y algunos ya no quieren entender, pero bueno, nosotros sí queremos entender qué pasó. Bienvenido, Juan. Es un gusto de compartir con ambos. Bueno, a mí me preside siempre la condición de abogado, me traiciona. Entonces, a mí me parece que esto es una revuelta parlamentaria. Y si hacemos un hilo de esta vivencia constitucional tan inédita, extraordinaria, acelerada que hemos tenido desde el año 2016, esta sería la cuarta revuelta parlamentaria. Dos fracasaron, una de ellas terminó con PPK alicaído, pero y luego se produjo la renuncia antes de que enfrente la segunda vacancia. La tercera revuelta terminó con la disolución del Congreso el 30 de septiembre del año pasado y esta cuarta revuelta fue derrotada. Y en sí mismo, o sea, si nos atenemos a una discusión más de modelo, más modélica, yo creo que es el agotamiento de un conjunto de reglas de juego entre poderes que antes no se notaba, pero que creo que ahora se nota más porque se ha vaciado de contenido la democracia en ideas, partidos, programas, liderazgos, y mientras más se esté vaciando la democracia de esos contenidos, entonces ese vaciamiento se reflejará en este tipo de discusiones, porque si uno mira la minucia por, el cual, por las cuales se pelean los políticos, que yo no digo que no sea importante que el presidente no haya dicho la verdad, etcétera, sino la forma en que se expresa este debate refleja la pobreza de los contenidos, es decir, a más vaciamiento, más revueltas parlamentarias. Carmen, la misma pregunta que a Juan. Sí, bueno, ¿Coincides con tu mirada o cuál es la tuya? Tocas. coincidimos. Bienvenida. Gracias, gracias. Es un gusto estar aquí y volver a conversar contigo y con Juan. Eh, yo estoy de acuerdo con la idea de que lo que tenemos aquí es la evidencia ya de un sistema político que, eh, un poco como esas imágenes de cartón, hacíamos un poquito la broma antes de entrar al programa, ¿no? Sobre que tu fondo de libros podría ser una de esas fotos que ahora se compran para hacer zoom y no Ujú. tener, y no ser libros reales, no tener nada detrás, es decir, una imagen bidimensional. Algo parecido es lo que le pasa a nuestro sistema político, ¿no? Tenemos instituciones que son simplemente una fachada, una imagen, una formalidad, un conjunto de procedimientos que ya no permiten articular una práctica política digamos, fundada en ciertos valores y que tiene ciertos objetivos, una dirección, ¿no es cierto? Tendríamos que recordar para qué iba a servir el Congreso en el país. ¿Para qué iba a servir el Congreso? ¿Para qué sirven las instituciones? Todos hemos visto una puesta en escena de un mal show político, eso es lo que tenemos en el Congreso, y creo que la opinión pública lo ha notado claramente, ¿no? Y creo que por eso se desinfló muy rápidamente también este, yo creo que es un intento chapucero de golpe de Estado, ¿no? Es decir, muy mal organizado, una puesta en escena muy mala y que revela efectivamente que nuestras instituciones no tienen peso, ¿no? En ese sentido no son reales. Y esto es muy grave. Ahora, sí creo que tiene que ver también, me gusta yo coincido con los cuatro momentos de revuelta parlamentaria en este gobierno que mencionaba Juan, ¿no?
el intento de la censura al ministro Saavedra, quizás, no sé si esa es la que decía Juan, que es la primera, digamos, cuando era obvio que iban por la cabeza del presidente Kuczynski, luego fue Kuczynski, eh, el cierre del Congreso y finalmente este proceso de vacancia. Pero es interesante el paralelo que hay con otras épocas, ¿no? Porque este proceso de vacancia nos devuelve pues a la vacancia de Alberto Fujimori en el año 2000, ¿no? El Congreso declaró la vacancia del cargo por incapacidad moral y entonces ahí empieza un poco esta discusión, lo recordaba Fernando Tuesta en un post, en un artículo breve justamente sobre esta institución. Luego hemos tenido también una especie de déjà vu con el año pasado con el asunto del cierre del Congreso, ¿no? Nuevamente un paralelo entre el gobierno de Fujimori, un golpe de Estado presidencial, ¿no es cierto? Una medida absolutamente ilegítima que además le sirvió para concentrar todos los poderes y digamos, el reverso de la medalla, ¿no? Un cierre del Congreso, pero en el caso del presidente Vizcarra, constitucional, legal y legítimo. Eh, Hay un esfuerzo, digamos, por darle un contenido, un sentido diferente, pero que refleja también una pugna, un enfrentamiento entre dos instituciones fundamentales de la democracia que no están diseñadas para vivir peleándose. La idea de estas instituciones no es que se convirtieran en una especie de esto es guerra político, ¿entiendes? Yo a veces hablo un poco en broma, pero ya creo que hay que hacerlo en serio, de que nuestra política es una reality politique. Es un reality show donde parece que se discuten cuestiones políticas para regresar, digamos, también a la idea de esta imagen bidimensional que no tiene nada detrás, ¿no? Ahora, en relación a lo que ha dicho Carmen, Juan, si uno también, yo también tengo esa percepción de que, claro, es como que estamos viendo un espectáculo, pero el poder existe, hay actores que tienen juego en este poder, ¿no? En este juego de poder hay actores que se mueven y hay un actor que ha aparecido, no es que no existía, siempre estuvo ahí, que son las Fuerzas Armadas. Y escuchándolos quería añadir el tema de las Fuerzas Armadas, porque efectivamente tenemos un Congreso que se enfrenta al Ejecutivo y ustedes han recordado estas revueltas parlamentarias, me gusta el nombre, el título que le das, pero las Fuerzas Armadas no habían sido, o desde el año 2000 habían asumido un perfil totalmente distinto al que habían tenido históricamente. Pero en las últimas 2 semanas, las Fuerzas Armadas volvieron a la escena a partir de estas llamadas o estos WhatsApps de Guibovich y de Merino, y luego de esta conferencia de prensa en la que vemos ahí la conferencia de prensa de Martos, la mención del mismo Merino en un pleno del Congreso a que las Fuerzas Armadas estuvieran tranquilas. Este rol que han jugado en esta crisis, eh, ¿fue importante para que esta crisis o esta revuelta se viniera abajo? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿se van a quedar tranquilas las Fuerzas Armadas o hay una factura que le van a cobrar al presidente Vizcarra? Juan. Bien, ahí me gusta el concepto de reality político que hace Carmen, porque en ese concepto lo que se muestra en escena es una cosa, pero la vida va por otro lado, ¿no es cierto? Nos están mostrando una mascarada. Y ese concepto sirve para ejemplificar lo que acabas de señalar. Es decir, hay poderes, estos están operando, hay avances y retrocesos, y si se trata de mirar la Fuerza Armada, yo diría que son varios momentos, ¿no? Hay un momento en que Vizcarra decide por un premier que es militar en retiro y que ha sido ministro de Defensa. Está el momento en que el ejército toma protagonismo en la lucha contra la pandemia con este plan llamado Taita y con más eficiencia que incluso el Ministerio de Salud. Otro momento en que el presidente del Congreso hace uso, no abuso del término, de los conceptos y finalmente de las llamadas. Pero no habría que olvidar también que en el Congreso hay una lógica castrense, porque, por ejemplo, el vocero de Acción Popular es un militar en retiro, fue comandante general del ejército, el general Guiovich, y fue un comandante general destacado.
Urresti es militar. Y Antauro Humala también es militar, en retiro, está detenido, está condenado, pero no deja de ser militar. Y entonces, claro, yo diría que hay lo castrense como una especie de sombra que planea, como una especie de arbitraje simbólico, a veces y a veces real, de las disputas entre los civiles. Y me hace acordar mucho a lo que señalaba Basadre como el matrimonio entre la cruz, la espada y la bolsa, ¿no? En este caso, todavía no sabemos dónde está la bolsa y si hay bolsa. Pero, por ejemplo, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo daba la impresión que por lo menos había, ¿no? Un matrimonio entre la cruz y la espada. Y para mí, el voto final en en la vacancia o sobre la vacancia el día viernes 18, cuando en realidad se quedan solos votando por la vacancia UPP y el FREPAP, es a su modo y en una dimensión probablemente distinta esa relación entre la cruz y la espada. No me gusta tampoco el uso que ha hecho el gobierno de las Fuerzas Armadas, esta foto que ustedes han mencionado, con ministros adelante y militares atrás. Cuando hay debilidad, obviamente, de los poderes, ¿no? Evidentemente surge la necesidad, casi esto es de manual, de un arbitraje de las disputas por fuerzas externas. Y en este caso tengo la impresión que la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo es una disputa de dos poderes débiles. Y como dice Carmen, están diseñados para cooperar. Ese cambio de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en un régimen presidencial o un régimen parlamentario, que los italianos llaman el indirizzo político, ha cambiado la naturaleza de la clásica división de poderes al estilo Montesquieu y algunos aún no entienden y siguen hablando de este equilibrio como si fuese más independencia y confrontación que cooperación. Termino diciendo que creo que tanto el uso-abuso del concepto de equilibrio en aras de la mayor confrontación como el uso y abuso de lo castrense, probablemente nos colocan frente a una etapa que yo denomino de contrapolítica, que es una etapa superior de la antipolítica frente a a la contrapolítica, ¿no? La antipolítica que hemos tenido en los últimos 20 años aparece como beneficiosa y como bonita, ¿no? Porque por lo menos la antipolítica te construye algo. La contrapolítica es un cambio de reglas totales, una privación de las formas y un reemplazo por unas relaciones políticas que no producen nada, como es lo que ha producido este conflicto en los últimos días. Carmen, ¿cómo lees tú esta actoría militar? Lo ha dicho bien Juan, no solamente es la presencia institucional, sino los generales retirados. Y Carla Granados, en un artículo reciente, decía hay hasta 11 exmiembros de las Fuerzas Armadas de diferentes rangos en el Congreso, o sea, no son pocos, ¿no? ¿Cuál es tu lectura? ¿Y por qué es que va creciendo? Porque no solo son generales, también es de abajo, digamos, y lo ha dicho bien Juan, ha mencionado a Antauro, y en la bancada de UPP hay varios ex licenciados, ¿no? No solo ahí, en otras bancadas también. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo también estoy de acuerdo con esta idea de lo militar, ¿no? Y a la vez el uso de las Fuerzas Armadas en las imágenes, ¿no? Yo quisiera recordar aquí que después del cierre del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra, también hubo una foto del presidente, ¿no? Con el comando conjunto, y esa foto es, digamos, la que termina de dirimir esta disputa que había entre el entonces presidente del Congreso y la señora Arauz, que juramentó incluso ahí, ¿no? Como presidenta en un Casi en espectáculo, simultáneo era, ¿no? una, Las escenas, sí. una versión más de este reality politique, ¿no? Una escena vergonzosa realmente para la historia del país, ¿no es cierto? Y es como que ese momento en el que, por increíble que parezca, la constitución para mucha gente no es clara, etcétera, es como si fuera un momento de vacío, se resuelve, ¿no? Un poco con esa foto, ¿no? El presidente ha conseguido él el apoyo del comando conjunto y un poco nos queda a todos la sensación de que ya, no es que sea el único factor, pero es un factor importante y ahora ha sido traído otra vez a la mesa así, ¿no? No solamente
la foto del presidente, está también el artículo de Gustavo Gorriti de IDL hablando de estas llamadas telefónicas del presidente del Congreso, ¿no? Entonces tenemos ahí unos entretelones y este apelar a las Fuerzas Armadas de manera institucional. Yo creo que la institución ha respondido como debiera ser, diciendo, bueno, nosotros no podemos intervenir, no somos deliberantes, ¿no? Un paso para atrás en ese sentido. La entrada de lo militar más bien, y eso sí es con votos de la ciudadanía, ¿no es cierto? Lo que describía Carla y lo que estaba planteando Juan me parece sumamente importante. Yo no me arriesgo a ir mucho más allá de llamar la atención sobre que en esa frase que rescata Juan de Basadre, la cruz y la espada, el otro elemento importante es la entrada de FREPAP, ¿no? Y no solamente del FREPAP, hace tiempo que en el Bueno, Congreso, en congresos del país hay representantes vinculados a iglesias, ¿no? Y cosa que en realidad no está mal, ¿no? Pero que traen, digamos, al espacio de la política sus visiones más particulares, su fe, sus creencias, ¿no? Y entonces llegan a la política con una serie de em, con un marco, digamos, y con un conjunto de valores que no debieran, eh, o sea, que tienen derecho a expresarse en la arena pública, pero que no pueden entrar en competencia con la institucionalidad política y lo que la Constitución manda, ¿no? Entonces, desde el Congreso hemos visto anteriormente esfuerzos también por torcerle el brazo al Ejecutivo en lo que tiene que ver con la política educativa, ¿no? Los grupos religiosos, en ese sentido. Entonces, yo tengo la sensación, y aquí me arriesgo, ¿no? dale, dale. De que lo que tenemos es un conservadurismo fuerte en nuestra sociedad emergiendo ahora también en el Congreso. O sea, el FREPAP es una organización interesante porque es una organización de verdad, articulada, organizada, ¿no? Digamos, votan en bloque, están mostrando ser muy disciplinados. Es decir, hay una dimensión en la que ellos parecen estar dando lecciones de política partidaria al conjunto de emprendimientos electoreros que tenemos en general ahí en el Congreso, ¿no es Mm. cierto? Llamarles partidos políticos, la verdad es que no me parece Yo correcto. sé que esa palabra no la puedo usar cuando hablo contigo sobre nuestra Sí, yo no les política. quiero reconocer el estatus de partidos políticos porque esos son, no lo son. O sea, Sí, a veces ni siquiera duran ¿no? un, un periodo completo en el Congreso, se parten, se subdividen, etcétera. Pero entonces el FREPAP aparece, digamos, como algo mucho más sólido, pero se acaba de desdibujar de una forma bien interesante en un sentido, aunque quizás no en el otro, ¿no? Porque han sido quizás coherentes con esa posición fuertemente moralista y moralizadora que ellos quieren plantear, ¿no? Entonces, terminan votando por la vacancia, a pesar de que al comienzo no la apoyaban, y aparentemente por la indignación que genera ¿no? El caso del presidente, pero sin tener mucha visión más amplia de lo político propiamente, ¿no? hay una cosa importante, interesante que dices, es que, claro, la aparición del FREPAP y su actuación ha impresionado a muchos porque es raro ver un partido disciplinado en el Congreso con vocerías que tienen mucha claridad en sus argumentos y el tipo de proyectos que han presentado. Nos ha hecho olvidar que tuvimos, ahora han perdido un poco protagonismo por varias circunstancias. Hemos tenido una bancada, entre comillas, evangélica, ¿no? Que fue muy fuerte en el periodo anterior, que ahora no es tan fuerte como antes, y que tenía un aliado en la Plaza de Armas que se llamaba Juan Luis Cipriani, que ya no está. O sea, ahí ha habido un desplazamiento, pero efectivamente son actores que, digamos, no solamente están pensando en términos políticos, sino están pensando también a partir de una fe, una creencia, una religión, con los riesgos que puede significar eso. Ahora, yo quería pasar a otro tema, ¿no? Porque el tiempo corre también. Y sí, el tema del presidente, ¿no? O sea, Juan, tú has dicho bien, estamos en un momento de contrapolítica, una suerte de guerra permanente, lo que estamos viendo. Y uno no pareciera ver que eso va
a cambiar. Uno veía ayer los programas de algunos canales de televisión y parecía que no había pasado nada el viernes, ¿no? Era como que sigamos con la rueda, ¿no? A ver por dónde cae la piñata, ¿no? Entonces, ¿cómo queda el presidente que lo primero que hizo después de hablar al Congreso, donde fue sin corbata o pecado, con camisa blanca, parecía casi un condenado a la guillotina, ¿no? Se fue a Trujillo y después al día siguiente se fue a Junín y se ha puesto de nuevo en acción, ¿no? A moverse, a viajar. ¿Qué le queda a Vizcarra y cómo queda la figura del presidente en lo que viene, hasta el final de su mandato? Bueno, Juan. yo creo que Vizcarra tiene responsabilidad en esta crisis. Probablemente no se le puede acusar a él de la vacancia, ¿no? Hay una puesta en escena, como dice Carmen, mal hecha. En broma, yo tuiteaba el otro día de que la Asociación Nacional de Golpistas iban a expulsar a los golpistas del Congreso, a los que son ahí, porque los están desprestigiando. Y creo que, no obstante, siendo la responsabilidad mayor en esta crisis del Parlamento por haber apurado un proceso de destitución que ha fracasado, no deja de haber responsabilidad en el presidente de la República, porque él en estos años se ha deconstruido como presidente y ha deconstruido la presidencia. Y desde una posición presidencialista que tengo, la firmo y la documento, tengo la impresión de que en ese sentido el juicio político que se le haga en el futuro, ¿no? La valoración política al presidente Vizcarra será más severa. Ahora, es cierto que en esas condiciones aún de una presidencia precaria, él pudo derrotar el año pasado la revuelta parlamentaria. Recordemos que Vizcarra estaba en el piso el año pasado, y estaba caído, y desde el piso hizo un disparo, ¿no? Que cayó a los conspiradores del Parlamento y disolvió el Congreso. O sea, yo sigo reconociendo la audacia, olfato político, capacidad de sobrevivencia, pero creo que se ha equivocado mucho en construir una presidencia al modo que él ha construido, que es una presidencia estrecha, una presidencia muy íntima y sobre todo mínima. Entonces, una presidencia que no ha usado las enormes ventajas que él mismo cosechó, como por ejemplo tener una popularidad, una aprobación, perdón, de 80% y para más. No se relacionó con la sociedad civil, con los propios partidos. No, lo que se denomina otros hacer política y que para muchos es malo, que es confunden este término con politiquería, en realidad lo que debió hacer es ampliar el espacio de la presidencia y más bien desperdició el tiempo y redujo el espacio de la presidencia. Deberíamos tener en el futuro un presidente que abra el espacio de la presidencia. Nosotros hemos tenido presidentes que han abierto a la presidencia. Velasco fue un presidente militar que amplió la presidencia. Lo hizo Belaúnde en su segundo periodo. Lo hizo Alan García en su primer periodo. Inicialmente lo hizo Humala y fracasó. Toledo lo hizo el primer y segundo año con el Acuerdo Nacional. Es decir, necesitamos una presidencia que abra juego con la sociedad, porque disculpando a Euclides, o que Euclides me disculpe, en realidad en esta ecuación no hay dos mitades, no hay Congreso y no hay Ejecutivo, hay tres mitades. Y esta tercera mitad es cada vez más importante. Y a esa mitad no ha mirado Vizcarra en estos meses. Carmen, ¿tú cómo es al presidente en lo que ha sido su gestión, su manejo de estas crisis y lo que queda? O sea, porque el presidente tiene que seguir gobernando, y gobernar no es simplemente viajar a Trujillo, y viajar a Junín y hablarle a las Naciones Unidas, como he hecho hoy día, pidiendo que la vacuna sea un bien común. Sí. Varias preguntas, pero bueno, es Vizcarra el tema. Yo creo que empezamos hablando de cómo nuestras instituciones han perdido peso, ¿no? Su contenido ha sido vaciado y entonces lo que tenemos es una fachada democrática, pero no una praxis democrática. Y creo que hay que recordar que el diseño institucional de nuestro sistema político democrático es
el de la democracia representativa. Se sostiene absolutamente en la existencia de organizaciones intermediadoras, porque esos son los partidos políticos, son instituciones que median las demandas, necesidades, reclamos, iniciativas de la gente con el Estado, ¿no? Con los gobiernos de turno, y hay varios mecanismos, pero al no existir el nexo en los partidos políticos, en realidad lo que vemos con el pasar de los años es que ocurre esto, pues, ¿no? Es una decadencia progresiva y en algún momento es ya incluso la reversión, ¿no? Del objetivo que iban a tener las instituciones. Entonces, yo recuerdo tú recordarás ustedes también, ¿no? El libro de Martín Tanaka, su tesis doctoral, Democracia sin partidos. Yo creo que lo que estamos viendo, pues, es que no hay democracia sin partidos. Cuando no hay partidos, se acaba la democracia. Eso es lo que nosotros tenemos ahora. Entonces, el presidente es un hombre solo. Y la presidencia es una institución, no es algo para que una persona, un individuo, sin partido, sin bancada, sin, ya hasta ni secretarias tiene, ¿no es cierto? Esa no es la institución de la presidencia. El gobierno no puede ser de una persona, de un individuo. Y entonces, aunque este señor, que para mí también es muy respetable por muchas de las cosas que ha hecho y creo que tiene buenas intenciones y por supuesto se equivoca y tiene que ser investigado por las cosas que hemos visto, no veo cómo podría haber tenido un manejo mucho mejor. Entonces, lo único que ha tenido el presidente Vizcarra es esa otra mitad de la que habla Juan, que es la gente, pues, ¿no? La sociedad civil. Entonces, claro, lo que tenemos, no hay partidos, pero hay fuerzas armadas, ¿no es cierto? Hay organizaciones importantes en la sociedad, iglesias, por ejemplo, hay élites económicas, hay empresas con mucho poder económico, no sabemos qué intereses en el Tribunal Constitucional. Lo que estamos viendo que se va a votar en el Tribunal Constitucional mañana es importantísimo y en un momento absolutamente crítico, cuando a todos nos falta el dinero, podemos nosotros dejar de cobrar esas deudas millonarias. Entonces, cuando yo digo reality politik, creo que nuestra obligación como analistas políticos y como ciudadanía es dejar de ver esa mala televisión y tratar de encontrar dónde están los temas de fondo, ¿no? Porque el tema de la pandemia sigue, ¿no? La incapacidad del Económica Estado de sigue también. atender demandas, pero que son urgentes, porque significan la vida de miles de personas en el país. Esos problemas no han terminado. Y entonces, ¿cómo se van a resolver? Ya sabemos, y lo estamos aprendiendo con muchísimo dolor, ¿no es cierto?, que nuestro Estado no ha construido una infraestructura básica, elemental, cosa que otros países en la región sí tienen. Todos los países nos llevan por delante, todos. Somos los peores en la región y somos los que tenemos la tasa más alta de mortalidad en el mundo. Eso es el Perú hoy. ¿Qué cosa va a hacer el Estado? ¿Por qué no estamos construyendo hospitales? ¿Por qué no estamos ahora sí haciéndonos cargo de los médicos, de las enfermeras, de los técnicos, de los maestros, las escuelas, los caminos? ¿Cuándo vamos a hablar de esas cosas? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Por qué no podemos cobrar las deudas a las corporaciones millonarias? Esos son los temas de la agenda. Entonces, yo no creo que es tanto la responsabilidad del presidente resolverlo todo. Creo que considerando lo que le toca, ¿no?, librar, que es crisis tras crisis tras crisis, básicamente para que nada cambie en el fondo, no lo hace tan mal. Pero hay mayores temas, ¿no? Y ahí, entonces, la pregunta del millón es cómo hacemos para o recuperar el sistema de representación, y ahí no creo que pasa tanto por leyes como que porque la ciudadanía y la gente y las organizaciones asuman también el reto de ir más hacia arriba, ¿no? Institucionalizarse políticamente, o asumimos más seriamente este diagnóstico de una democracia ya decadente, y quizás yo a veces también hablo de una democracia zombie, ¿no? Se ha muerto, pero increíblemente sigue caminando. ¿Qué alternativas podemos proponer para esta cuestión de fondo, ¿no? Juan, una última pregunta, ya se nos ha ido el tiempo. En realidad, Carmen ya la contestó, se ha adelantado, ¿no? Que tiene que ver con la reforma política. Porque la reforma política se planteó como una suerte de panacea
que iba a permitir resolver un conjunto de problemas, varios de los cuales ustedes han descrito. Pero yo también me acuerdo que cuando se dio la anterior ley de partidos políticos, cuando se dio la ley de partidos políticos hace varios años, tú participaste muy de cerca de ese proceso, ¿no? También se nos dijo que gracias a esa ley íbamos a tener partidos políticos diferentes y no funcionó. Entonces, una pregunta era, bueno, la reforma política, la que se ha logrado, porque ya no hay mucho margen para que se aprueben más cosas, va a servir para que el 2021, entonces la pregunta va ahí, para que el 2021 podamos tener una mejor oferta electoral o va a ser otra vez algo que después vamos a tener que volver a reformar. Juan, la tarea. Bueno, yo creo que del paquete de las reformas no se habrá hecho más de 10 o 15%. Y yo me niego a pensar de que hemos tenido y tenemos una reforma. Y ahí cuestiono, critico, me llama la atención cierto triunfalismo, ¿no? De creer que esta es la reforma. Yo diría que hemos tenido más de contrarreforma que de reforma. A mí el saldo final de paridad de alternancia no me gusta. No me gusta el saldo final del tema del financiamiento. No se ha eliminado el voto preferencial, solo para empezar estas tres cosas. Entonces, si es que hoy día la encuesta de Ipsos te dice que 2/3 de los peruanos no simpatizan con ningún partido político, es o porque se ha hecho mal la reforma, porque esta no es la reforma, o porque el modelo de reforma no ha podido producir lo que debiera producir. De ese punto de vista, yo sigo esperando la reforma. Claro, si nosotros decimos que lo que ha habido es reforma, entonces estamos diciendo que la reforma se equivocó, pero deberíamos cambiar el esquema del análisis y decir, ¿esto es el 100% de la reforma? No, yo creo que es un 10, un 15% y no me ilusionaría con que esto produzca el cambio. De manera que ahora hemos pasado de una etapa con una crisis de representación donde lo más importante eran los políticos independientes a una etapa superior donde lo más importante son los políticos ultra independientes. Entonces ya nuevamente la contrapolítica supera a la antipolítica, ¿no? Porque el presidente del partido APP tuvo que salir con un comunicado para pedirle a su bancada que voten contra la vacancia. Y eso que era uno de los partidos más disciplinados. Decían que Alianza para el Progreso era un partido donde no había expulsados, sino despedidos, ¿no? Y bueno, y el FREPAP es un partido donde no hay expulsados, sino excomulgados. Y ese es el nivel de representación con lo que nos estamos moviendo ahora. Carmen, un poco tú ya lo has contestado, pero entonces, no te voy a preguntar quién va a ganar las elecciones, Por favor. pero ¿qué es lo que, o sea, lo que vamos a tener el próximo año va a ser un proceso electoral parecido a lo que hemos tenido antes? Eso sí o sea, va a haber hay algo que se puede decir que cambió a partir de todas estas crisis que tuvimos, de la mini reforma que se ha tenido, siguiendo la lógica de Juan. O sea, o lo más probable es que tengamos un nuevo elenco y 100 congresistas nuevos, bueno, esta vez 130, o 100 nuevos, porque seguramente ni se van a reelegir a otros que venían de antes. O sea, ¿qué es lo que nos esperaría en general? No te estoy pidiendo pronósticos, pero ¿qué es lo que podríamos esperar a partir de lo que tenemos en este momento? Bueno, no sé, o sea, en el terreno electoral, más de lo mismo, no veo cómo, por qué cambiarían las cosas, pero yo quiero insistir en que los problemas principales del país no están en esa dimensión, ¿no? Creo que este año nosotros llegamos a un punto de inflexión porque mal que bien hemos venido sobreviviendo con esta democracia de fachada, porque, digamos, había una situación económica más o menos que permitía todavía tener expectativas sobre mejoras. En el Perú, la mayoría de la gente vive sin tener que depender tanto del Estado por mucho tiempo ya. Y por eso también uno puede, digamos, deshacerse de la política, ¿no? Porque la sensación de que impacta directamente en la vida de las personas hace mucho tiempo que no es tan fuerte. Y ese ha sido también un poco el discurso. El crecimiento macroeconómico se va a encargar de la bonanza y nos va a resolver las cosas. Hay que dejar que lo privado avance y el Estado, bueno, ya no es tan importante. Pero este año, con la pandemia y con la revelación
digamos, la pobreza infraestructural de nuestro Estado, la incapacidad incluso de su tecnocracia, eso es algo que también tiene que empezar a decirse más, ¿no? Aquí en este país hemos vivido diciendo que la tecnocracia, los técnicos, los que saben, son los que han sacado adelante el país y lo han hecho crecer y ya íbamos a entrar a la OECD. Pero mira, resulta que ahora no pueden diseñar, no saben dónde está la gente a la que tienen que atender, no pueden ¿no? diseñar políticas elementales para salvar vidas bien. Claro que las que tienen que ver con darles dinero a las grandes corporaciones, esas sí las hacen rapidito y digamos, y no hay ningún escándalo con darle dinero a empresas que, ¿no? que están involucradas en Odebrecht, que deben impuestos al Estado, que votan trabajadores a la calle. Eso no escandaliza a nadie, ¿no? Pero la gente se está muriendo y, digamos, la crisis económica que tenemos y la crisis social, porque cualquiera, todos salimos poquito a la calle o intentamos hacerlo poco, pero todos estamos viendo, creo yo, que hay un montón de gente que ya no tiene casa, no tiene trabajo, sus hijos no van a volver a la escuela, es decir, los niveles de pobreza en el país se van a incrementar volando, ¿no? La precarización, la vez anterior hablamos también de eso. Entonces estamos entrando en un periodo de una crisis en la dimensión económica y social muy fuerte. Entonces esos creo que van a ser, digamos, los nuevos espacios y ahí se van a abrir otras, espero yo, posibilidades en el sentido de que nos fuercen a todos a participar, a entrar más a este terreno de la política que Juan describe como contrapolítica, y yo creo que es además contrademocracia también, ¿no? A ver si nos hacemos cargo ciudadanamente de recomponer y de rearticular ese espacio, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias, Juan. Nos hemos pasado casi 7 minutos, pero ha sido muy interesante compartir la mesa con Juan de la Puente y con Carmen Ilizarbe, que ayudan a entender más allá de las apariencias, ¿no? Por eso es que me ha gustado, quería conversar con ustedes después de esta vacancia, porque efectivamente, como dije, ayer uno prendía algunos canales de televisión y parecía que no había pasado nada y que la vacancia era pasado mañana. Y no podemos vivir así, pues, porque entonces seguimos en este mundo de apariencia o esta reality politic de la que ha hablado Carmen con tanta claridad. Bueno, muchísimas gracias, amigos y amigas de La Mula. Nos vemos en una mesa mulera en cualquier momento. Chao. Gracias. Gracias.